Hola televidentes del canal TRO, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Oriente Noticias que generamos desde la capital norte santandereana con un tema puntual, algo que en las últimas semanas ha estado preocupando altamente a los habitantes de esta zona cucuteña, pero también de los municipios metropolitanos como el resto del departamento, que es los sismos que se han presentado en los últimos momentos o los movimientos telúricos que hemos tenido en la capital norte santandereana. ¿Qué tan preocupados están los cucuteños? Pues iniciamos con este informe preparado por nuestro periodista Raúl Garzón. Raúl, muy buenas tardes y adelante. Hola, muy buenas tardes. Según los cucuteños han expresado que es muy difícil de mantener la calma cuando se presenten este tipo de eventos. Otros dicen que ya tienen claras las pautas, lo que deben realizar cuando se presenten sismos o terremotos. El temblor era en la noche, estaba sentado viendo televisión, pero no me dio tanto susto. Me quedé tranquilo y en cuanto a cómo reacciona uno, no lo sé así porque en momentos así, como no es tan duro, pero uno no sabe cómo reaccionar de todas maneras. Pero uno no sabe qué actitud toma en el momento. Entonces, decir así sea cierta que uno está preparado, ¿no? Pues de que a mí me tenga la oportunidad de cómo moverme o algo, pues me meto bajo una cama, algo que más o menos sostenga el impacto de una pared que se caiga o algo para favorecer algo mi integridad, ¿no? Pero como yo soy una persona discapacitada, Dios quiera que cuando eso pase, pues yo esté cerca por ahí, una parte donde pueda yo refugiar mientras pasa, ¿no? No, prepararnos, confesarnos, comulgar, estar preparadito. Gracias. Mantener la calma, mantener un botiquín es una de las medidas y también recomendaciones que hacen los organismos de socorros a la hora de que se presenten eventos como un sismo. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Gracias, Raúl. Y es que esta situación pues obviamente ha generado que hasta por las redes sociales se esté manipulando la información y se esté generando pánico dentro de aquellos que utilizamos los aparatos electrónicos para comunicarnos y realmente terminamos preocupándonos más de la cuenta. Pues vamos a hablar sobre eso realmente, sobre cuál es el tratamiento que se debe, si realmente Cúcuta está o no está dentro de esas ciudades de riesgo en algún tipo de terremoto en Colombia y si es cierto que debemos creer o no creer en las redes sociales. Saludamos en esta tarde a Jessy Arias, experto en atención de desastres. Muchas gracias, Jessy, por estar con nosotros, un gran conocedor del tema. Astrid, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y también saludamos al doctor Ricardo Urazán, experto en construcción y a quien hemos acudido en muchas ocasiones para hablar sobre esos temas principales y sobre la construcción en Cúcuta y norte de Santander. Doctor Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muy amable. Bueno, ¿cómo está Cúcuta en ese momento, doctor Ricardo, en materia de si está o no está en riesgo a un terremoto, recordando que antes de más de 140 años tuvimos una situación acá en esta región? Pues quisiera precisar que alejado de los tabúes y demás rumores que transitan por las redes y en los medios sociales, la ciudad sí se encuentra ubicada sobre una franja que tiene unas condiciones inferiores a las de muchas otras regiones del país. Pero prever qué pueda suceder en un inmediato o próximo futuro, pues repito, es impredecible. Esto haciendo hincapié en que no deben tenerse en cuenta esos mensajes o rumores a través de las redes sociales de que va a temblar la semana entrante o mañana o esta noche, porque realmente esos eventos no son predecibles. Claro que sí. Se habla de una falla conocida como la falla de Boconó. ¿En algo podría de pronto repercutir en la zona de norte de Santander, en Cúcuta específicamente? Pues la técnica de geología ha señalado claramente ese tipo de fallas e indiscutiblemente estamos en unas condiciones inferiores a las regiones donde no existen ese tipo de fallas. Pero hay otras circunstancias y argumentos que van a provocar en algún momento un sismo que podría originarse en esa falla o a factores externos. Yo creo que los técnicos en geología, como lo podrán observar los televidentes más adelante, con el ingeniero especialista en ese tema, podrá brindar una precisión mayor con respecto al peso que tengan esas fallas
sobre la realización o la llegada de un sismo. Cuando se siguió construyendo a Cúcuta y su área metropolitana, que también se vio afectada después de ese terremoto, ¿cree usted que se empezó a cumplir con algunos requisitos para prevenir que se fuese a registrar algo más grave al momento de las edificaciones, de las casas? Bueno, yo no diría que muy cerca de ese evento sísmico de 1875. Pero para tener más actualidad existe la NSR, que es la norma sismo resistente, y la última es la del 2010, que está vigente. Esa norma contiene unas condiciones de diseño para zonas como Cúcuta y otras regiones del país, que tienen una preponderancia más profunda dentro de la calidad del diseño de las estructuras. Hoy día, para llevar a cabo un proyecto de edificación, debe cumplir con la norma sismorresistente de 2010, la cual debe ser verificado por otro segundo diseñador estructural en las curadurías urbanas o en las oficinas de planeación municipal donde no existan curadurías urbanas. Lo que debe preocuparnos, creo yo, es que el cumplimiento no llegue solamente hasta la aprobación de los proyectos estructurales, sino en la ejecución de las edificaciones, que haya una supervisión y una residencia muy acuciosa para que se cumpla con lo establecido en los planos aprobados. Claro que sí. Jessy, una alta experiencia en todo el tema de prevención de desastres. ¿Cómo está Cúcuta y Norte de Santander frente a esto? Bueno, Astrid, ese es un tema de mucho de fondo. En el tema de la gestión del riesgo, si bien es cierto, a partir del 2012 nos sale la 1523, que lamentablemente ha tenido unos vacíos jurídicos, no salió con la fuerza que se requería en el momento del 2011 que se está haciendo la actualización. A raíz de esa temporada invernal acelera y nos sale esta norma que en el tiempo que lleva se le ha ido anexando una serie de cosas de acuerdo a cómo va saliendo. Con el tema puntual del Norte de Santander, nosotros siempre hemos solicitado una política pública en el tema de gestión de riesgo, trabajando de la mano con la academia, trabajando de la mano con muchas empresas que están asentadas a nivel nacional y dentro del territorio de nosotros, que nos pueden aportar unos insumos para nosotros en el eje de emergencia y desastre poder dar una respuesta muy acertada, para no decir 100% al tema. Cúcuta, que es la que más tiene la población, la carga más grande, necesitamos esa política pública. No la tenemos definida, estamos trabajando todavía independientes. Tenemos unos grupos de socorro que vienen haciendo su trabajo de acuerdo a su resorte y a su dimensión jurídica y operativa que tienen, pero necesitamos articular para que digamos cuáles son los procedimientos de acuerdo al semáforo que se active de la emergencia en el tema de sismos y en el tema de desastres. Ahí nos falta construir más, Astrid, nos falta construir mucho en ese tema. Pues tenemos por ahora algo importante para la región, que tenemos el primer centro de reserva que se construyó a nivel nacional, lo tenemos aquí en la zona, cerca de la zona de García Herreros, que todavía no está habitada. Esperamos a ver qué músculo le va a llegar en cuanto a equipos para atender este tipo de emergencias con relación a sismos para el municipio. Con los grupos de socorro nos falta fortalecerlos, no tenemos los recursos todavía grandes para poder soportar. Podríamos atender 1 hora o 2 horas la emergencia, pero alargada sería muy complicado. Están trabajando ahorita un tema de comunidades, capacitándolas, los grupos de socorro, pero si hay algo muy claro, si no tengo una política definida es muy complicado. ¿Por qué no hay una política sobre esta situación? A ver, nosotros siempre hemos manejado algo al interior de los grupos de socorro y es algo jocoso, es que como no da votos, no funciona. Siempre hemos manejado eso al interior de los grupos de socorro. Falta voluntad política. Nosotros sabemos que en la academia encontramos todo el apoyo. Nosotros sabemos que la empresa privada y las grandes empresas que están aquí están muy juiciosas y a un nivel muy alto en cuanto a capacitación, entrenamiento y recursos que tienen al interior. Es tomar toda esa experiencia y que la administración en cabeza del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos diga, mire, este es el protocolo como tal para atender sismos, este es el protocolo para atender inundaciones, de acuerdo a los escenarios de riesgos que tenga el municipio. Pero hay algo que no conocemos todavía, que es la ENRE, que es el manual de emergencias y desastres específico y puntual para cada escenario. Nosotros no lo conocemos.
Entonces, si no lo conocemos, no podemos decir cómo nos vamos a entrar a preparar. ¿Sí? O sea, Dios no lo permita, pero si en un momento dado, en esa época en la que estamos, se llega a presentar un movimiento fuerte, podríamos estar corriendo el riesgo de muchas muertes por falta de prevención, de tener una política, de los habitantes de esa región, conocer realmente qué tiene que hacer en el momento de un movimiento. Tenemos una respuesta reactiva, pero ¿qué nos pide la 1523 en el eje del conocimiento del riesgo? Es apuntarle fuertemente a prevenir. O sea, el éxito de... Al que yo sepa cómo reaccionar. Vale, el éxito de una resiliencia, que es lo que nos pide la 1523, que las comunidades puedan responder a sus propias emergencias, porque es algo muy lógico. Si yo soy bombero y presento un sismo, yo automáticamente descargo mi respuesta como persona hacia mi familia. Eso es lógico. Y yo voy a esperar después la comunidad. Entonces, siempre va a ser tarde y eso nos ha dado la trazabilidad en la experiencia, en la historia, que los grupos de socorro siempre van a llegar unas horas después o días después. ¿Colombia en general está bajo esa situación o simplemente nos tenemos que fijar de que Cúcuta es una de las que se ha hecho un trabajo fuerte con la Unidad Nacional, pero es que cuando yo miro la Unidad Nacional y dice la responsabilidad del alcalde, la responsabilidad, o sea, transfiere y no la asume, yo digo a veces... O lo exige. Es que yo digo a veces que la Unidad Nacional es como la mayor. Cuando pasa algo en los estadios, la culpa es del alcalde, pero nunca asume como el tema aquí. Entonces pasa lo mismo. Entonces, ¿qué hay que concientizar? Alcaldes y gobernadores. Hay que concientizarlos de que yo no tengo que ser reactivo y solamente declarar, sino tengo que trabajar fuertemente antes, capacitar comunidades, trabajar de la mano con la empresa privada, crear la política pública, trabajar con la capacidad instalada que tenga en el tema de urgencias y emergencias en salud. Claro. O sea, cuando yo tengo ese paquete completo, yo puedo trabajar, y aquí en Norte Santander hay personas muy buenas en el tema, excelentes que están esperando ese llamado. Incluso nosotros estamos pensando en un equipo de ya que estamos aparte en el tema, empezar a trabajarlo y decirle al doctor y al ingeniero que necesita y a la academia, empresas, tratar de unirnos a ver cómo le aportamos de una forma muy humilde al municipio, decir, mire, este es lo que nosotros pensamos, es un insumo para que usted empiece a construir la política pública. Ya tenemos unas reuniones, hemos reunido varios, no para cuestionar, sino para decirle, mire, desde nuestra experiencia creemos que el municipio se puede orientar en este tema para la respuesta a emergencia y desastre. Doctor Ricardo, ¿usted cree que estamos un poco retrasados con ese punto de política pública para evitar hechos de siniestros ante un movimiento de tierra? Sí, lo que acaba de mencionar el doctor Yesid, que considero es nuevo para la mayoría de las comunidades, pues sí considero que hay un retraso bastante profundo. Y en lo técnico me atrevería a añadir que en el reforzamiento estructural, que es poner acorde con las normas vigentes, las construcciones antiguas o con alto grado de vetustez, pues también está muy lento. Dentro de las mismas instituciones públicas, claro, que son las que tienen esa obligación. El control y vigilancia. Norma, claro. Los hospitales, las edificaciones institucionales, los colegios. Y la mayoría de los directivos de esas instituciones dicen que no tienen presupuesto. Así, la ley los obligue a ejecutarle prontamente. No hay un reforzamiento estructural que es necesario para minimizar el riesgo en las acciones sísmicas. Pero mira, Astrid, lo que dice el doctor. Cuando yo reviso la ley 1523, el artículo 38, me dice el análisis de riesgo para la inversión pública. Me dice que cualquier inversión que se vaya a realizar, colegios, escuelas, estadios, que vaya a invertirse, debe existir en el anteproyecto un análisis de que el dinero que se va a invertir ahí es viable la inversión. Y a la fecha, usted pregunta... Todo el mundo construye... No, mira lo interesante, a la fecha usted va a la Secretaría de Planeación y desconocen, y yo tengo la oportunidad de ver análisis diferentes y lo confunden con la inversión económica. Y no es para decir de que donde yo voy a construir no va a tener ni amenazas, ni vulnerabilidad, ni riesgo, o que el nivel es muy bajo. Y que se construye también bajo los reglamentos. Puedo garantizar, claro, eso es un componente. Al hacerle análisis de riesgo tengo que ir de la mano con lo que me dice el doctor, con lo que dice el invitado, y otros componentes que me dicen sí garantiza la inversión. Y a la fecha todavía algunos desconocen cómo se hace ese análisis de riesgo. Pues tremenda esa situación. Doctor Ricardo Urazán, le doy las gracias a usted por haber asistido a esa invitación de Oriente Noticias.
Bueno, televidentes, gracias a ustedes por continuar con nosotros. Estamos hablando de los movimientos que hemos sentido, movimientos de tierra que hemos sentido en las últimas semanas en Colombia. Obviamente todo nace una preocupación desde lo que ocurrió con el terremoto en México y que de alguna manera preocupa a Colombia, pero también al norte de Santander por diferentes situaciones que ya se han presentado. Recordemos que hace más de 142 años se registró un terremoto en esta zona norte santandereana y eso es lo que preocupa a los habitantes. Se genera preocupación por las redes sociales, se genera porque los medios de comunicación mantienen una información sobre eso, pero realmente no se habla con los expertos, con aquellos que saben, con aquellos que tenemos que tener siempre acá con nosotros para tener una muy buena fuente de información y poderle informar a todos ustedes, nuestros televidentes, qué y qué no debemos hacer en un movimiento de tierra. Pues saludamos ahora, nos acompaña el doctor Álvaro Pedrosa, es ingeniero civil y geotecnista. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Gracias, Astrid, muy amable por la invitación. Aquí estoy pues presto a seguir colaborando con el municipio y aportar los conocimientos. Es muy generosa de su parte hablar de expertos, porque la experiencia, digamos, que es un despertar de cada día. Claro, eso no se hace con hojas, eso se hace con el trabajo diario y por eso ustedes, mis invitados de hoy, son muy buenos invitados porque tienen una alta experiencia en ese tema tan importante que estamos tratando. Ingeniero, ¿cómo poder desarrollar o cómo poder entender lo que está ocurriendo actualmente en países como México y en los movimientos que se han registrado en nuestro país, en Colombia? ¿Qué podemos hablar, decir es parecido lo que pasó en México, puede pasar en Colombia? ¿Qué tanto nos tenemos que preocupar? A ver, el planeta completo es un esferoide y haciendo el símil con un cráneo, para que lo entienda la amable audiencia y los televidentes, en donde ese cráneo está subdividido por huesos como el parietal, temporal, occipital, frontal, y cada uno de esos huesos unidos entre sí, solo que en esta ocasión para el cráneo fijos, por fortuna. En el caso del planeta, ese cascarón que llamamos corteza terrestre está subdividido, al igual que el cráneo, en partes, solo que cada una de esas partes, llamadas placas tectónicas, se están moviendo una con respecto a otra. Como quiera que el planeta es un esferoide, es finito en el espacio, por consiguiente algunas de esas placas convergen, se aproximan, y otras placas divergen, o sea, se distancian. Y en esos movimientos se genera lo que se denomina deriva continental, y entonces las placas chocan entre sí, y en esos choques, o subducen entre sí, la una se mete por debajo de la otra, y digamos que en esos movimientos pues se generan obviamente concentraciones de energía que superan a veces la resistencia de la roca. Esta rompe, y al romperse libera energía que se transforma en energía ondulatoria y que es finalmente, al pasar a través de un medio sólido como lo es la Tierra, se convierte en el temblor que conocemos, en el movimiento telúrico que conocemos. Ahora bien, ¿qué nos hace a nosotros similar al caso de México? Que nosotros en el caso de México, en el caso colombiano, Colombia está situada, como le escuchaba hace un momento al ingeniero Urazán Noriega, Colombia es un país de borde, un país de frontera, y está situado en la esquina noroccidental de la placa suramericana, pero tiene unos vecinos, y esos vecinos son la placa oceánica del Caribe, la placa oceánica Cocos y la placa oceánica Nazca, y esas tres placas están haciendo subducción, al igual que lo tiene México, que es un país de frontera, que tiene por un lado la placa norteamericana, o que está situado sobre la placa centroamericana, pero tiene a su lado la placa norteamericana, y tiene lateralmente la placa del Caribe y la placa Cocos, que están haciendo subducción. Esos movimientos de subducción generan los movimientos telúricos. O sea que tiene una gran e inmensa similitud lo que ocurrió con México a lo que podría darse en Colombia. A lo que se da en Colombia. Yo quiero llamar la atención que es una dinámica natural, que es una búsqueda del equilibrio perfecto de la Tierra, que hay un dinamismo y que ese dinamismo... Estamos sujetos a que se presente en cualquier momento. En cualquier parte. Lo que no se puede decir, y eso es un tabú, es que alguien se atreva a señalar ¿en dónde? Horas exactas y lugares donde va
a ocurrir. ¿Cómo es a Cúcuta, ingeniero? Cúcuta está situada en un bloque que denominamos nosotros bloque del lago de Maracaibo, que está configurado por 3 grandes fallas geológicas, que es la falla Montes de Oca, que va oriente-occidente por la costa norte de Colombia, la falla de Boconó, que viene en rumbo noreste-suroeste, y la falla Bucaramanga-Santa Marta, que va suroeste-noroccidente, es sureste-noreste. Es decir, se forma un triángulo, que lo denominamos bloque del lago Maracaibo, y Cúcuta y Bucaramanga están prácticamente en el vértice inferior, en donde confluyen la falla de Bucaramanga-Santa Marta con la falla de Boconó-Uribante-Caparo. O sea que eso es preocupante. A ver, todo el planeta se está moviendo. Eso de preocupante, pues es natural, y yo lo he escuchado y comparto con quienes me antecedieron en la palabra, con el ingeniero Felipe y Yesid, en el sentido de que si algún esfuerzo tenemos que hacer todos es la preparación, es ir hacia una cultura de la prevención de desastres, hacia una cultura de estar preparados para hacer qué antes, hacer qué durante y hacer qué después. Pero todo el planeta se está moviendo. Ante eso que acaba de decir el ingeniero Álvaro Yesid, deberíamos estar aún muchísimo más preparados y deberíamos tener nosotros, sí, obviamente como ciudadanos, pero nuestros dirigentes políticos deberían estar un poco más allá de, y perdón lo que voy a decir, de pensar en que esto no hay recursos para poder mirar qué podemos hacer y no hay recursos para generar esa política pública, cuando realmente debería ser una de las prioridades de cada uno de los dirigentes. Mira, Astrid, yo quiero tomar unas palabras anteriores, la comparación México-Cúcuta. Mi hijo vive hace año y medio en México. Cuando mi hijo fue a estudiar sus últimos semestres de Derecho en Colima, lo primero que le hizo la universidad, le dijo, venga para acá, y este es el plan de emergencia de la universidad. Ahorita con el movimiento cívico yo le preguntaba a mi hijo, ¿por qué menos muertos? Con relación al de hace 30 y algo años. Porque está concebido en México el tema de evacuar, el tema de prepararse, de autoproteger. Y eso de saber cómo reaccionar. Exacto, eso ayudó. Y si ustedes miran las imágenes de algunos medios, la misma gente hacía actividades de rescate. De hecho, allá es donde nacen los famosos topos en busca y rescate. Sí, los médicos son expertos en el tema. Al tema, volvemos acá a la parroquia de Cúcuta. El tema de, nosotros siempre hemos dicho, hemos manifestado algo, lo que estamos en el tema es que para ser coordinador de gestión del riesgo, debe tener un perfil. Nosotros a veces cuestionamos a empresas públicas de Medellín. Allá se maneja el tema político, pero con perfiles, para que exista una continuidad de los procesos. Si no tenemos perfiles es muy complicado. Cuando se estaba construyendo el cambio del decreto 919, que era el tema de gestión de riesgo, a pasar a la 1523, nosotros les hemos planteado al ministro Cosio en su momento, le dijimos, deje un perfil para los coordinadores de gestión del riesgo. O sea, de todo lo que planteamos en su momento, solamente quedó un 30%, el 70% lo desecharon y quedó lo que tenemos en este momento. Por eso, lamentablemente, encontramos coordinadores de gestión de riesgo que uno les pregunta, no, me colocaron, pero no tienen la visión y la proyección, y más Cúcuta. Y termina arriesgando esa la población. Cúcuta maneja más o menos 80 escenarios de riesgos, de todos, antropogénicos, sociales, tecnológicos. Aquí tenemos un escenario que yo a veces lo miro con relación a los escenarios que conocimos, que es más delicado, que son materiales peligrosos. Aquí tenemos un tema de materiales bastante grande, pero sí requerimos que realmente dentro de esa política tengamos un perfil. Yo confío en los grupos de socorro, se están preparando interiormente, ya tenemos el grupo rescate, está creciendo, pero yo acabo con tener 100 apenas. ¿Cuánto es la población de Cúcuta? No van a dar abasto. Necesitamos extender ese conocimiento hacia toda la comunidad. Claro que sí, para nosotros saber cómo reaccionar. Nos vamos ahora a saludar a Heider Logato, que nos tiene también preparado un tema sobre lo que es las curadurías, el trabajo real que realizan las curadurías en Cúcuta, cuál es el papel que deben desempeñar y si firman los documentos de construcción sin revisar realmente que donde se va a construir cuenta con todas las garantías de ley. Saludamos a Heider Logato. Heider, muy buenas tardes, de adelante.
Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Pues en Cúcuta hasta hace 10 años se podían construir edificaciones de tan solo 5 pisos de altura. Aunque Cúcuta se encuentra ubicada en zona de alto riesgo de sismos, ya se permite la construcción de más de 5 pisos. Hasta el año 2007, el Código de Urbanismo y el mismo Plan de Ordenamiento Territorial establecía un límite de altura de construcción. Todo fundamentado en que hace muchos años, primero pues que no transcurrido muchos años atrás, pues hubo un sismo en Cúcuta que lo desapareció en 1875 y posteriormente pues siempre se siguió especulando de que como Cúcuta está sobre una zona de alto riesgo sísmico, pues no era conveniente hacer edificaciones en altura por el alto riesgo que se corría. Ya a partir del año 2007 la alcaldía de Cúcuta, yo le colaboré en esa época al alcalde para que presentara un proyecto de acuerdo al Consejo y se logró liberar la altura y quedó como todo el país. Las autoridades hacen seguimiento para garantizar que las construcciones cumplan con los reglamentos antisísmicos. Sí, actualmente existe la aplicación del Código Sismorresistente y las curadurías como tal se ciñen mucho a lo que está establecido en el Código Sismorresistente, no solamente para Cúcuta, sino todo el país. Y los calculistas que desarrollan sus labores en Cúcuta pues son conscientes de que está en zona de alto riesgo sísmico y aplican la normatividad establecida para ello. En Cúcuta anualmente se expiden licencias para la construcción de aproximadamente 350.000 metros cuadrados de obra. Compañeros y televidentes, hasta aquí toda la información. Con la cámara de Leonardo Lemos informó Heider Logato Cuadros para este especial de Oriente Noticias. Heider, muchas gracias a usted por ese completo informe. Pues hablábamos hace un momento, mientras estábamos con el informe de Heider, sobre las magnitudes o lo que debemos nosotros relacionar en un momento de movimiento de tierra, ingeniero. Expliquémosle un poco a esos televidentes. Si se llega a registrar de pronto un movimiento sismológico en ese momento, yo puedo sentirlo diferente, usted diferente, Jessy diferente. Sí, a ver. En materia de movimientos sísmicos existen dos escalas, una que mide la intensidad o grado de daño o afectación que ha tenido una determinada población o sitio, y el otro que mide la cantidad de energía liberada. La primera escala se llama escala de intensidad y fue propuesta por Mercalli, que dicho sea de paso fue un sacerdote católico, Giuseppe Mercalli, el que la propuso. Es una escala que va de 1 a 12, llamando 1 la de menor afectación y 12 la de máxima afectación, aun cuando ha habido modificaciones de la escala posteriormente. Puede haber una magnitud más alta y no generar daño. Exactamente, porque la siguiente escala es liberación de energía y es la magnitud con la magnitud de la energía liberada. Entonces puede ocurrir un sismo en un determinado sitio despoblado con magnitud 10, intensidad 0, porque no hay nada que se caiga. Y puede ocurrir un sismo de magnitud 1 y de intensidad 12, porque definitivamente la única casa que había se cayó. O sea, ahí juega mucho, digamos, el concepto que hace un momento estaban haciendo exposición los dos invitados, el ingeniero Felipe Yesid, en el sentido de que las condiciones de las estructuras tienen mucho que decir y la preparación de la gente tiene mucho que decir acerca de la intensidad y de la intensidad como tal. Si nosotros desde 1984, en que fue expedida la norma sismorresistente, venimos de verdad religiosamente cumpliendo la norma, no para presentar los planos, sino para que se materialice lo que está aprobado, realmente se materialice in situ. Si nosotros de verdad cumplimos por lo menos mínimo con eso, pues uno debe esperar que de darse un sismo de las proporciones del sismo de diseño de las estructuras, la gente se salve. Claro que sí. Porque la razón de ser de la norma sismorresistente, que dicho sea de paso, en el año 2017, ahorita, en julio, fue modificada con el decreto de lo que algunos llaman anti-space, ¿cierto? Sí. Esa norma regula lo mínimo que se debe cumplir, no lo máximo que se debe cumplir. Son condiciones mínimas. Si por lo menos cumplimos eso,
pero que se cumpla en la realidad, no que se cumpla en el papel. Claro que sí, pues ingeniero, a usted muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Jessy, también muchísimas gracias. Un mensaje rápido, Jessy, que de pronto se le debe decir a la comunidad en general en un momento de un sismo, pero muy rápido antes de despedirnos. Muy claro, la voz oficial para todo el tema de lo que se está en las redes es la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Nada de redes, oficial. no creamos en las redes. Invitados al 25 de octubre, 7º Simulacro Nacional. Claro, por favor, sí, que participemos, pero juiciosamente, claro no sí, por cumplir una norma. No, y que no lo tomemos como una burla o como algo, vamos, jocoso, cuando realmente podría estar salvándonos la vida. Totalmente. Una de estas actividades. Ingeniero, rápidamente, por favor. Quería invitarlos desde ya en el mes de noviembre al segundo Congreso de Ingeniería Civil que está organizando la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Francisco de Paula Santander. Va a haber un foro, mediodía, donde van a haber invitados tanto del Servicio Geológico Colombiano como de Jumbicis y de, obviamente, de las unidades de gestión del riesgo, y la idea es que toda la ciudadanía vaya, los medios de comunicación vaya, porque el sentido es que hayan expertos en estructuras, en geotecnia, en geología, y que les podamos responder. Ahí estaremos nosotros también como medio de comunicación para replicar esa información a nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con la parte final de ese conversatorio que hemos tenido acá, hablando de sismos, acá en Oriente Noticias. Bueno, televidentes, y continuamos con más de Oriente Noticias. Hemos estado hablando de todo lo que tiene que ver con los movimientos telúricos a los que nosotros como ciudadanos debemos estar preparados, pero también a lo que las autoridades deben apuntarle, ya es a tener a personas indicadas frente a cada uno de los cuerpos de socorro y por supuesto de los organismos que manejan todo el tipo de prevención y atención de desastres. Pero también es necesario ver cómo trabajamos nosotros ciudadanos para poder lograr tener cada vez más conocimientos y no creer en las redes sociales. Saludamos a esa hora de la tarde a Samir Castillo, quien habló con las autoridades precisamente de la capital norte santanderiana para ver cómo se están preparando frente al tema de lo que es los movimientos telúricos en esta región y por supuesto las capacitaciones al personal. Adelante, Samir, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues estuvimos hablando con Gestión del Riesgo Municipal y con el Cuerpo de Bomberos, quienes estuvieron entregando recomendaciones vitales a los ciudadanos para actuar frente a un sismo. Las autoridades en norte de Santander no descartan la constante actividad sísmica que se registra en la región oriental del país. ¿Es normal que tiemble en nuestra región? Sí, es normal que tiemble. ¿Existe posibilidad de que el movimiento sea fuerte? Sí, eso ya está comprobado. Desde 1875 Cúcuta tiene una alta probabilidad de que todo sea reducido a escombros por un movimiento telúrico. No es posible predecir un sismo, pero sí podemos estar preparados. Ubicar en la vivienda los lugares sismorresistentes. ¿Qué sismorresistencia me puede ofrecer la vivienda? Las paredes o los muros de concreto, en especial las esquinas en donde están las columnas amarradas a las vigas, que están interconectados pues a los cimientos de la edificación, que puede resistir la vibración. Gestión del Riesgo Municipal, con la estrategia Cómo actuar frente a un sismo, ha entregado más de 30.000 ejemplares como este. Nosotros nos estamos preparando con este tipo de jornadas. También llevamos unas cartas a las edificaciones esenciales, no esenciales, a todos los dueños de condominios, propietarios, para que ellos empiecen a hacer el plan de emergencia y contingencia. Recuerde que un botiquín de primeros auxilios y una linterna es de vital importancia tenerlos a la mano en caso de un sismo. Bien, pues las mismas autoridades advirtieron a los ciudadanos de no creer mensajes que se han viralizado en las redes sociales donde advierten de sismos en diferentes ciudades de Colombia, en especial Cúcuta. Compañeros, continúen con más de este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Samir, muchísimas gracias. El llamado de atención es absolutamente a todos los que vivimos sobre esta zona de frontera. Sí, estamos en un lugar donde quizás ya se registró un terremoto y podemos correr el riesgo de que se presente otro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Las redes sociales no son los expertos. Tenemos que creer en las personas que realmente lo saben. Y no esperemos que sea otro el que nos indique qué hacer. Tenemos que aprender, enseñarle a papá y a mamá en casa, enseñarle a todos nuestros seres queridos. Y hay algo puntual que siempre lo han dicho los cuerpos de socorro, es tener claro en familia un punto de encuentro, porque si yo trabajo debo saber en dónde voy a ubicar a mi familia donde llegase a ocurrir un movimiento de tierra como los que se han presentado en otras partes del país. Canaltro.com